¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, feliz fin de semana. En este viernes que estamos terminando nuestra jornada laboral para los que tenemos semana inglesa y los que tenemos semana de lunes a domingo también. Siempre es un gozo poder trabajar y poder aportar algo benéfico para este mundo. Nuestro tema del día de hoy aquí en su canal Marco para Todos se llama Desmesifobia y apariencias. Y se los voy a leer para hacer el video más corto, porque a veces muy prolongado a los jóvenes no les gusta mucho, muy largo más que el TikTok. Entonces voy a tratar de ser breve para que sea para todo público en cuanto a lo que dura, ¿no? El tema no es precisamente para niños y por eso no lo clasificamos para niños, aunque no tienen ninguna cosa que ocultarle a ellos, pero no lo entenderían, no todos al menos, hay unos que sí. Bueno, y dice de esa forma: así como aprendimos a movernos desde gatear hasta correr, fuimos enseñados a otras cosas, unas útiles y otras completamente inútiles. Sabemos, o al menos eso creemos, que podemos hacer: oír, escuchar, hablar, leer, escribir, así en ese orden, pero llegas al curso de inglés en primaria y empiezan por la gramática de tal suerte que el índice reprobatorio en esta materia a nivel mundial es el estudio del idioma extranjero, muy por encima generalmente es el idioma inglés, muy por encima de las matemáticas, que dicho sea de paso, incluyó los estudios de los teoremas de Tales y el de Pitágoras. Uno de los teoremas de Tales, el de las paralelas y los segmentos, yo no lo entendí ni por el forro. Y el de Pitágoras, pues sí lo estudié y tampoco me sirvió para gran cosa. Pero sí me sirvió en gran medida un axioma del mismo filósofo Tales de Mileto que dice así: la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Y yo le añado, sobre todo a sus espaldas y con la mayor cantidad de personas que sea posible. Bueno, el teorema de Pitágoras, como les decía, sí lo entendí, aunque en mis 68 años de vida nunca me ha servido para nada. Del mismo modo, aprendimos cosas muy buenas y otras no tanto, otras muy malas y otras que aparentan ser malas hasta que caen en lo irracional. Por ejemplo, el miedo. El miedo sirve, pero para saber qué miedo le tienes a una cucaracha, qué miedo le debes de prodigar cuando ves a una Loxoceles reclusa, una araña que es más mortal todavía y más perjudicial que la misma viuda negra o que un alacrán. Ese miedo, cuando alcanza niveles de irracionalidad, se denomina fobia. O sea, miedo irracional demasiado grande con respecto a los peligros a los que se refieren. No es lo mismo, o sea, no puedes tener miedo a una cucaracha lo mismo que a un león. O sea, ese es el asunto, ¿no? Luego, aprendimos a juzgar sin miedo. Ahí sí, de alguna manera, sin miedo alguno. Y les voy a decir por qué. Todo lo ajeno lo juzgamos y sobre todo las apariencias, y adquirimos la atelofobia, miedo irracional a ser imperfectos o incompletos. Y ese perfeccionismo es tan grande y produce tal angustia que nos defendemos con ese mecanismo de defensa conocido como proyección. Lo proyectamos a los demás repartiendo críticas y opiniones al por mayor que jamás nos fueron solicitadas y para las cuales no estamos ni siquiera medianamente capacitados ni calificados. De ahí que Saulo de Tarso, conocido como San Pablo, eh, mínimamente pentáglota, hablaba griego, sánscrito, latín, hebreo, arameo y, y con pasaporte Schengen, o sea, de aquel tiempo iba por todo el Imperio Romano y él no tenía ningún problema, tenía autoridad. Decía él, y lo escribió en el Nuevo Testamento, él escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, y en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo primero, les dice: eres inexcusable cuando juzgas, pues al hacerlo tú mismo te condenas, pues cuando juzgas tú haces lo mismo. Ay, dices, ¿cómo? Sí, ahí va, vamos a explicar más. El revolucionario mayor, como le llamaba el insigne maestro Tomás Mojarro, que trabajaba en Radio UNAM, que tenía paliques y cabeceos lunes, miércoles y viernes, pensamiento y ideas de hoy, martes, jueves y sábados, y domingo 7 los domingos, y el programa Trizas en Trazos en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, decía
le decía el revolucionario mayor al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo decía, cuando evalúes, hazlo con precisión operacional. Para hacer un juicio justo, no te fíes de las apariencias. El mismo Jesús es el autor del concepto de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Y nos dice que solamente cuando nos quitemos esas vigas, esos lentes opacos de aumento para ver lo que suponemos que son defectos o pecados en los demás, podremos ver dos cosas. Una, lo que creíamos que era un problema ajeno, lo es o lo era realmente en nosotros. Y dos, que cuando realmente es un problema en el que estamos capacitados y calificados para ayudar y no para hundir al prójimo, lo hagamos con amor y en amor a esa persona. Para lo anterior, es innegable que es necesario saber amarse a uno mismo, pues sin esto es imposible amar a Dios y a los demás. Nikola Tesla nos dice, cuando te percatas de que toda crítica está cargada de historia propia, sabes que todo juicio es una confesión, te sacas a balcón cuando criticas porque el tema lo traes tú. Es que es gay, es que es esto, toda la bronca la traes tú, toda la bronca es propia. ¿Por qué? Porque pues algo te está llamando la atención de eso. Ay, que se te ve todo, no sé qué. Ah, pero ¿sí qué te llevó la vista ya? Las ganas de eso. No hay más, no hay para dónde hacerse. Por eso es mejor que perdamos cada día esa desmefsifobia, ese miedo irracional al compromiso, eso que quiere decir, desmefsis en griego es compromiso y fobia es miedo irracional. Sobre todo al compromiso con Dios. No tengamos miedo al compromiso con Dios, es un compromiso que tenemos con Él y con nosotros mismos. Todo género, orientación, preferencia, identidad, por eso digo mismos, incluye a todos. Para hacer de los lugares y de las personas que nos rodean, en donde Dios nos ponga un mejor ambiente, más compasivo, más comprensivo, más misericordioso. Misericordia es bajar nuestro corazón a la miseria propia y a la de los demás. Por eso le pedimos a Dios misericordia, ser menos críticos, menos juzgadores, más alabanza y menos quejabanza, porque la queja es juicio y crítica. Es que el otro, es que aquello, es que hace frío, es que hace calor, todo lo juzgamos. Entonces, pues eso no nos trae ninguna bendición. Mejor alabemos. La alabanza es el conjunto de acciones que son los frutos por los cuales somos conocidos por la gente que así sabe de qué estamos hechos. Que tengan un excelente fin de semana. Dios me los bendiga y hasta pronto.